¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acá con gran expectativa. A ver, Alegrotti, ¿qué nos cuenta? Está ahí. Estaba terminando de ultimar detalles, Alegrotti, me parece. Estaba negociando con el sol para que respondas a los criterios que tienen que responder. Sí. Decirle que hable con Barbie, ¿no? Que hable con Barbie. Sí. Sí, Barbie maneja el sol y el sistema solar ya a esta altura. ¿También? Sí. La Vía Láctea que maneja Barbie. Sí. Así que... Berto, hoy charlábamos sobre por ahí empezar a sociabilizar un poco las teóricas entre niveles. Bueno, por ahí es más para charlarlo después, ¿no? Yo veo mucha gente acá para charlar eso. Sí. Vamos a meter a votación, si te parece. Vamos para otro momento. Te vi y me salió, perdón, me surgió, después lo vemos en otro contexto. Uno no sabe, ¿viste? En esto, hasta cuándo es íntimo y cuándo es público, ¿no? Sí. Es como un gran hermano todo. Es como un gran hermano, ¿no? Así que bueno, tiene esa virtud y esos problemas. Ese peligro también, sí. Así que, me voy a preparar algo para... Estaba buena la charla también sobre vivienda multifamiliar, ¿no? Por eso decís vos, un poco se te prendió la alarma por eso. Sí, ¿No? tal cual. Sí. Sí, tal cual. Bueno, pero eso hay que ajustar entre nosotros, ajustar un poquito mejor, porque bueno, uno la puede hacer en la primera parte, otro en la segunda y listo, chao. ¿No? Cuando son temas así que son convocantes para todos, ¿no? Sí, tal cual. También vi una teórica que... Ahí está Raúl ya. Ahí está Raúl. Está Raúl. Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal? Acá. Raúl, ¿cómo va? ¿Cómo andan todos? ¿Cuál de los ¿Bien? cuadraditos, Raúl, que no te veo? Ahí está. Vamos todavía. Ahí estoy. Sí. Ahí. ¿Cuánta gente? Hay casi 100 personas. No me vas a poner nervioso, Marco. No, pero por acá. Pero está el canal de YouTube que hay otros 550 más. También, Es por entrada de inmortalidad, Raúl, ya tu cara va a quedar para siempre en la red. Y lo peor es que hay unos geógrafos que también se prendieron. Así que tené cuidado, Raúl, no digas boludeces. Bueno, vamos a intentarlo. No te mandes mal con el sol porque ellos saben de eso, ¿viste? Yo tiraría un corte de luz, Raúl. Prende fuego el transformador de tu cuadra. O si querés, pues, es una mirada subjetiva sobre el tema de la fertilidad. Claro. Una mirada fenomenológica sobre el funcionamiento del Sol. Sí, por las dudas. Nada de terraplanismo, Nada nos dicen de acá. terraplanismo. No. Muy bien. ¿Está funcionando el chat ya? Muchachos, ¿dónde está el chat? Hay que usar el chat, ¿eh? Sí, el chat, cuando tocas las personitas al lado, dice chat. Sí. Esa es Barbie, me parece, ¿no? Sí, me descubriste, Berto. Esa es Barbie. Claro, lo más loco de todo es que a Bárbara la conocen todos, pero físicamente no la vio nadie todavía. No nos vimos las caras. Ahí me muestro un cachito. Ahí me ven. Una pelotita roja con un micrófono abierto. Claro, pero no llegamos a encontrarnos. Bueno, está la teoría que es un personaje de realidad virtual, como Alexa de Amazon. No es donde está Wally, sino donde está Barbie. Ahí ya vamos, 120 casi. Sí, la gente de 3 tenía otra charla, así que, bueno, pasaron, Raúl. La verán grabada. Ok. Bueno, también está eso, ¿no? Está la posibilidad de la grabación, así que sí. Esto que aprendimos ahora de los sincrónicos y los asincrónicos tiene ventajas también. 100%.
El problema es que Alegrotti te quiero ver el año que viene qué teórica das, ¿no? No me la vas a repetir. Claro, ¿no? va a haber que empezar a buscar temas nuevos. Ya la tenemos grabada, ¿viste? Pone play y se echa. ¿Sí? Pasás el video. Claro. ¿Qué hacemos? Le damos curso, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto dura, Raúl? Más o menos. Y esperemos 5 minutos a que se terminen de conectar porque se sigue sumando gente. Ya somos 140 ahora. Bueno. 3 minutitos más y arrancamos. ¿A quién convocaron? ¿A 1, 2 y 3? No, 1 y 2, ¿no? No, 1 y 2, Uno porque y dos. 3 tenían una charla de Daniel Natale, así que y ya más arriba no creo que se sumaban. Sí, no, aunque no vendría mal, ¿no? No, nunca. Nunca. A veces uno ve y dice, ¡opa! ¿Qué pasó? ¿No? Nunca viene mal. Nunca viene mal. Bueno, aprovechando que es 29, muchachos, el primero es el Día del Arquitecto Argentino. 1 de julio. Mira. Así, 1 de julio. Ujú. así que Así que hagan las cosas bien. hagan la cosa bien. Así que nos podemos mandar regalitos. ¿No? Por lo menos recuérdenselo a sus familiares. ¿Cómo que no? Sí, mandamos a través de pedido ya. Yo mandé Claro. huevo de Pascua, todo. Claro que sí, ¿no? Y coincide con el Día del Geógrafo y el Día del Historiador. Perdón, dije mal. Coincide con el Día del Historiador y del Ingeniero Químico. Así que divertidísimo, hacemos fiesta con ellos. Pum para arriba. Estamos de risa, ¿no? Claro. ¿Qué fiesta están programando? Esa Con Célida, historiadores y bioquímicos. ¿Cuándo? el primero de julio, el Día del Arquitecto Argentino, el de el ingeniero químico y del historiador. En realidad, todo el día del arquitecto argentino, porque antes era el Día del Arquitecto, el 1 de julio. Pero la UIA, la Unión Internacional de Arquitectos, decidió que hacia el Día del Arquitecto sea el día en que conmemora el Día del Ambiente, algo así, Mundial del Ambiente. Y eso pasó al 8 de octubre, creo que es. Entonces los argentinos decidieron que, bueno, si la Unión Internacional de Arquitectos lo pasa el 8 de octubre, que ese sea el Día Internacional y el 1 de julio quede como el Día del Arquitecto Argentino. ¿No? Siempre tan chauvinistas nosotros. Patriota. Y aparte compartirlo con los bioquímicos, no vamos. Eso es lo más divertido de todo. En este momento está muy en boga todo lo que tenga que ver con bioquímicos, pruebas, reacciones y todo eso. Bueno, deseamos empezar. Vale. La pantalla es tuya, Alegrotti, vamos. Vamos para empezar. Bueno, Pero vamos a... arrancamos entonces. Sí. Vamos a arrancar con la charla. Uy. Te perdemos un poco, Agus, ¿me parece o soy yo? Sí, se le Yo cortó. también la perdí. Raúl, No, decía que vamos con el Raúl, que un poco es en esta lógica de charlas cortitas que pusimos en el cronograma, cosa de más, hay varios temas que son recurrentes en todos los grupos y que siempre estamos como hablando y recalcando, y vamos a ir intentando volcarlos en estas charlas
cortas. Y bueno, hoy es la primera que la va a dar Raúl, que tiene que ver con el asoleamiento y que se llama Buenos Aires Estrategias proyectuales, estrategias de diseño. Así que bueno, los dejo a Raúl y después, una vez que terminemos esta charla, se conectan sus grupos. Lo mismo imagino con los chicos de A1 y seguimos como clase normal. Los chicos de A1, voy a decir, después se conectan con otra teórica que es gráfica, que ya lo tienen todos, el MIT de esa otra teórica, a las 20:15. A ver, lo mismo. Otra vez lo mismo, la concha de mi hermana. ¿Por qué no conecta? Se escucha Lucas todo. Lucas Varaz está Alguien escuchando tiene un lo que problema estás de conexión. diciendo. Mutéenlo. Ahí se calla. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Raúl. Sí, Bueno. escuchamos. Perfecto. Antes que nada, ¿me confirman si se está viendo la presentación en pantalla? Porque yo estoy medio a ciegas. Se ve perfecto, Raúl. Bueno, muy bien, arrancamos entonces. Bueno, como les comentábamos ya hace un rato, el título de esta teórica es Estrategias de Diseño para Buenos Aires, y básicamente los temas que tratan es una mirada sobre nuestro clima y qué soluciones tenemos que presentar, o mejor dicho, no pasar por alto. Para arrancar, vale la pregunta, ¿cuál es el objeto de la arquitectura? ¿Por qué proyectamos? Y la arquitectura, en esencia, brinda un refugio al usuario para realizar sus actividades en forma confortable. ¿Y de qué se protege el usuario o al usuario? Se lo protege, entre otras cosas, de los agentes climáticos. Por ejemplo, de las lluvias. Yo voy a ir mostrando con cada uno de estos temas algunas obras que de alguna manera muestran una respuesta diferente para cada uno de estos temas. En este caso estamos viendo la casa Mary Short de Glenn Marcut, que por lo menos existen bastantes precipitaciones, no solo porque tiene unos techos pronunciados, sino porque está separada del piso. A diferencia de la casa Kaufman de Richard Neutra, que está en un clima totalmente desértico, y el carácter que tiene la vivienda por estar en un clima con otras características totalmente distintas es lo opuesto. En lugar de tener techos de pendiente pronunciada, son cubiertas totalmente planas. Con los temas de las lluvias podemos tener extremos como climas bastante lluviosos, climas desérticos, o si no, también lugares con mucha relación con el agua. Esta es una foto de las casas palafíticas, que son construcciones vernáculas, o sea, de la cultura popular, del saber popular, en la isla de Chiloé, en Chile. Además de la lluvia, nos protegemos de la intemperie, del frío y del calor. Cuando estamos en Buenos Aires, estamos hablando de un clima templado, y lo primero que uno tiende a pensar del clima templado es que es un clima benigno, pero también tiene sus complicaciones. Por ejemplo, esta es la Floralis genérica, que está ubicada al lado de la Facultad de Derecho, un día de verano, y esta es la misma situación el día de la nevada extrema del 2007. Entonces, como ustedes sabrán, nosotros tenemos que lidiar con calor fuerte en verano y días de bastante frío en invierno.
con lo cual nos tenemos que adaptar a esas dos condiciones de temperatura. La principal estrategia para trabajar con estas condiciones pasa por la aislación térmica. Si nosotros consideramos que durante el año hay cambios de temperatura de junio a diciembre, desde las temperaturas más frías a las más cálidas, también tenemos cambios de temperatura durante el día. Y si uno busca estar refugiado en el interior de su casa, el principal objetivo de eso es tratar de disminuir esas diferencias de temperatura que hay. Entonces, es bueno que exista en una vivienda una aislación térmica adecuada para que esos cambios que hay en el exterior, en el interior estén, para usar un término común de estos días, achatados. Si hay una curva de temperaturas de máximo a mínimo, en el interior esa curva va a ser menor y las temperaturas van a estar más cercanas al confort humano. Eso se puede lograr o bien aislando la casa completamente, como lo indica esta imagen, donde tenemos una aislación térmica que va de pisos, paredes y techo, o bien también con estrategias de diseño en los cuales uno puede ubicar locales más de servicio en las orientaciones malas, en las orientaciones donde hay más pérdidas, y locales principales en las orientaciones más adecuadas, y por ahí recurre a esa estrategia para optimizar en qué lugares es donde ubica la aislación térmica, o los dobles muros, por ejemplo. Estas son unas imágenes de obra en las cuales podemos ver cómo sería en una obra tradicional ese doble muro que tiene aislación térmica, en donde podemos ver una fachada interior, una cara interior, que es la que primero se construye en el proceso de obra, a la cual se pinta con una pintura asfáltica para evitar que pase el vapor dentro de esa cámara donde está la aislación térmica. Lo blanco que se ve en la foto son unas placas de poliestireno expandido, más conocido como telgopor, y finalmente está la fachada de ladrillo que reviste todo eso. Entonces, la primera cara, además de tener esa aislación de vapor, tiene la aislación hidrófuga, que es la que evita que entre el agua. Y el ladrillo, que por estar a la vista, en este caso no puede recibir esa aislación hidrófuga, se impregnará con una pintura apropiada para protegerlo, pero la función de evitar que entre el agua en la casa está en esa primera cara. Esto es lo que se llaman muros mixtos dentro de los sistemas tradicionales de la construcción. Este es un ejemplo de una obra donde estratégicamente están distribuidos los espacios, porque por ahí, por la naturaleza del encargo, es un proyecto inmobiliario, donde por ahí no es posible realizar un muro mixto con cámara de aire o aislación térmica. Entonces lo que se busca es disponer en el perímetro elementos que engrosan los muros, dándole la aislación térmica que no se puede lograr haciendo muros por ahí un poco más costosos. Y a su vez, si ven más en detalle, la posición también de las ventanas no están puestas a filo externo, sino a un filo interno, donde vamos a ver más adelante, van a quedar un poco más resguardadas, no solo de la intemperie, sino también del sol, para épocas donde hace más calor. Otro factor climático del cual vamos a tener que tener en cuenta es el viento. Este es un ejemplo de Ristel da Rocha en Santa Cruz, la estancia Morro Chico. Para que se den una idea, está a muy pocos kilómetros de la frontera entre Chile y Argentina,
en el sur del país. La Patagonia tiene vientos muy fuertes del oeste. Acá vemos una planta satelital donde esta es la dirección que tiene el viento este, y entonces esta disposición de planta lo que permite es tener este lugar que se ve en la foto debajo, donde por ahí el viento queda un poco más reparado. En la Patagonia, cuando uno se asoma a la meseta patagónica, el viento es extremadamente fuerte, y tratar de lograr lugares exteriores que sean agradables es bastante complejo. Entonces las estrategias tienden a ser hacer volúmenes compactos donde uno tenga el menor contacto posible con el exterior y la menor cantidad de superficies que entren en contacto con las temperaturas exteriores. Esto es un ejemplo de un lugar donde nos tenemos que proteger del viento. Buenos Aires tiene otras condiciones. Nosotros necesitamos aprovechar el paso a aire libre en una época del año, que es el verano, porque existen temperaturas altas y humedad alta. Entonces el paso de aire por los interiores lo que genera es una sensación de refrescamiento. Para lograr eso se necesitan plantas que sean poco profundas. Esta es una obra del estudio Torrado Arquitectos, la casa en San Carlos, en un barrio cerrado, donde en este lugar, que es el Star Comedor, tenemos una planta poco profunda con carpinterías opuestas en las dos caras. Eso lo que permite es que si las carpinterías están al menos una de las dos cerradas, el aire no ingresa en el lugar, no barre ese lugar y no genera ese paso de aire. Ahora, cuando se abren las dos, ese aire pasa a través de la casa y genera ese refrescamiento. Esta estrategia es interesante para épocas intermedias del año, primavera principalmente, cuando todavía no hace un calor extremo, y uno con este recurso puede evitar durante unos meses más el uso de aire acondicionado. Y aparte, no solo del consumo energético que puede llegar a tener el aire acondicionado, sino también las sensaciones desagradables que pueda llegar a tener el aire. Hay mucha gente que por ahí cuando se enciende un equipo empieza a tener una sequedad en las mucosas, irritación en los ojos, etc. Que siempre es mejor evitarlo o tratar de resolverlo en forma natural. Y otro de los grandes temas de la charla es el sol. Bueno, esto es un esquema que muestra el movimiento de traslación y rotación de la Tierra a lo largo del año. Tenemos 4 posiciones de la Tierra, en donde tenemos 2 épocas principales, o 2 épocas que coinciden, 21 de marzo y 21 de septiembre, que son los equinoccios, 21 de junio, que es el solsticio de invierno, y 21 de diciembre, que es el solsticio de verano. En otras palabras, invierno, verano, otoño y primavera. Hay una cuestión con la rotación de la Tierra, que es que su eje está girado 23 grados, respecto de el eje norte-sur. Con lo cual, esa rotación lo que genera es que al momento de trasladarse alrededor del Sol, en una época del año, 21 de diciembre, por ejemplo, el Sol impacte con más fuerza en el trópico de Capricornio, que está más cercano a nuestras latitudes, y está bastante más lejos del trópico de Cáncer, que está en el norte. Durante primavera y otoño, el recorrido del Sol impacta más directamente sobre la línea del Ecuador. Y en el solsticio de invierno, el Sol pega más fuertemente sobre el trópico de Cáncer, con lo cual está más lejos de nuestro trópico de Capricornio,
que está ubicado en el norte del país, alrededor, aproximadamente en la zona donde está el pueblo de Humahuaca, en Jujuy. Eso además determina otras cuestiones, que es, por ejemplo, Hola Raúl, te perdimos un momento, ¿eh? en esta época perdieron. En el sol, esta diapositiva justo se trabó. Bueno, digo, con el último dato que iba a aportar sobre esta diapositiva era que en esta época del año, en el invierno de nuestro hemisferio, hay una particularidad en el polo sur, que es que hay un día, en ese día de junio, el 21 de junio, en que la noche dura 24 horas y en el polo norte el día dura 24 horas. Después los días se empiezan a cortar y a alargar dependiendo de qué lugar de la Tierra estemos. Esto que tenemos es un diagrama de la trayectoria solar, que acá marca en azul el recorrido del Sol en el en el solsticio de invierno, en verde en los equinoccios, tanto en marzo como en septiembre, y en rojo en el solsticio de verano. Lo que quiere decir esto es, en este gráfico tenemos el norte ubicado en este punto, este, oeste y sur, y tenemos la posición del Sol ubicada en grados en lo que se llama el azimut, que es la posición respecto al norte que tiene el Sol en cada hora del día. Y después, en estos círculos concéntricos, tenemos la altura solar. Lo que nos quiere decir, en otras palabras, es que en verano el recorrido del Sol es desde este punto, que es aproximadamente el noreste, al noroeste, y va a pasar bastante más elevado, casi cercano a los 90 grados. En los equinoccios es en la única época del año donde el Sol sale clavado desde el este y se pone en el oeste, y en el invierno el Sol va a salir del noreste y se va a poner en el noroeste. Perdón, me corrijo, cuando hablé de diciembre quise decir sureste, no noroeste. Con lo cual tenemos en una época del año, en invierno, el Sol bastante más inclinado, bastante más bajo que en verano. Y eso es algo que lo vamos a ver más adelante, se puede llegar a sacar provecho. En esta imagen tenemos 4 situaciones típicas de corte que se pueden llegar a dar en un edificio. Este corte que tenemos acá es un corte norte-sur, noroeste y noreste, oeste y este. En el corte norte-sur tenemos una inclinación del Sol para el mediodía en verano y otra en invierno. Y algo similar está pasando en los noreste y noroeste, que lo que quería aclarar era, tenemos acá el diagrama de la trayectoria solar, que lo que nos está mostrando es, en naranja, cuáles son las horas útiles del día que tenemos para este muchacho que está parado en esta ventana. Lo cual está diciendo que desde las 12 del mediodía tenemos unas horas hacia la mañana y unas horas hacia la tarde. Distinto a las noroeste y noreste, donde la ventana que está al noreste tiene sol mayormente por la mañana y hasta el mediodía, y la noroeste desde el mediodía hacia la tarde. En cambio, en las fachadas oeste y este, eso sucede estrictamente en la oeste desde la tarde y en la este a la mañana,
con además el tema de que la inclinación solar es bastante mayor que en las otras dos, lo cual está marcando que parar el sol en estas condiciones va a ser bastante más complejo que, por ejemplo, en la fachada norte, donde por ahí con un pequeño alero ya logramos mantener el sol fuera del alcance de la ventana. ¿Esto para qué lo hacemos? Para evitar que la radiación solar impacte en la ventana y genere lo que se llama efecto invernadero. Voy a aprovechar ahora, a ver, ahí se ve una maqueta que estoy mostrando. Sí, Raúl, se ve. Bueno, esta es una maqueta que lo que está haciendo es mostrar más a golpe de vista lo que estábamos hablando en la situación anterior. Este es un volumen que tiene una cara norte y estamos a la mañana. Entonces, lo que trato de mostrar con esta maqueta es ver cómo en un día de junio tengo desde la mañana y hasta el mediodía las caras este y norte al sol. Ya cuando llego al mediodía, la cara este está dejando de recibir sol. Y si me voy a la otra cara, norte y oeste, ya tengo otro problema, que es que desde el mediodía hacia la tarde voy a recibir sol, pero si me pongo el punto de vista del usuario, que era el que estábamos hablando al principio, esa persona a la que estábamos tratando de generar una situación confortable, esa persona va a estar básicamente hasta el mediodía y un poco más esperando que el sol, el rayito de sol, entre por su ventana. Con lo cual, si esto fuera un dormitorio, por ejemplo, va a ser algo un poco desagradable para ese habitante que va a necesitar reemplazar el calor del sol, porque estamos en junio casualmente, va a tener que esperar bastante, va a tener que reemplazar el calor del sol por otro recurso, por ejemplo, calefacción, aire acondicionado, etc. En esta otra maqueta, lo que tenemos es el mismo análisis para una planta girada 45 grados, que lo que está mostrando es esa otra situación de corte que hablábamos recién en las diapositivas, donde la cara noreste en junio empieza a tener sol desde la mañana y hasta el mediodía, y quizás un poquito más, y después del mediodía es la cara noroeste la que tiene esas mejores condiciones de sol. Lo cual nos está marcando en principio que noreste y noroeste parecieran ser mejores orientaciones que este y oeste, sobre todo pensando en locales principales dentro de la vivienda, como lo son los dormitorios, el estar y el comedor. Fundamental tener eso bien en claro. Es ideal y necesario que cada una de sus viviendas tengan bien orientados estos locales. Se podría marcar, disculpa, ¿no? Bien dónde estaría el norte y eso, porque cuando lo vas girando como que siento que se confunde entender cuál es la cara y para entenderlo mejor. Gracias. Rápidamente, esa sería la cara norte. Entonces, si esta que estamos viendo es la cara oeste, esta cara oeste viene en sombra hasta el mediodía y del mediodía en adelante recién empieza a recibir sol. Distinto a la cara este, distinto a la cara este que recibe sol desde la mañana hasta el mediodía. Y después durante la tarde ya no recibe tanto. Y esto es un último caso donde empezamos a ver qué es lo que puede llegar a generar ir agrupando casas o ir agrupando unidades y qué es lo que generan de una respecto a la otra. Por ejemplo,
¿Qué es lo que puede llegar a pasar con una cara? Vamos a arrancar diciendo que esta cara que estamos viendo acá es una cara norte. Con lo cual, esta también es una cara norte. Y en principio uno podría decir, bueno, esta es una cara que está bien orientada. Sin embargo, es muy distinto lo que pasa con la cara de esta vivienda respecto a la que tiene esta, donde el vecino ya me empieza a generar. En un día más tarde, la misma vivienda es la que empieza a generar una sombra. Eso me puede llegar a dar una pauta de dónde tengo que tener ubicadas las carpinterías o las aberturas en cada una de estas casas. Ahora bien, yo puedo jugar con la posición de estas viviendas o espejarlas, por ejemplo, y ahí empiezo a resolver problemas que podía llegar a tener de otra manera. O bien puedo empezar a jugar con la posición de las casas, por ejemplo, dando un escalonado, como puede ser este caso, o haciendo una simetría. Entonces, ahora tenemos la misma condición que teníamos al principio, pero cambiando la posición o agrupando de otra manera las viviendas, tengo un resultado totalmente distinto en términos de orientación. Parecía que aprovechar estas charlas a través de la computadora permitía mostrar estas cosas de manera más directa que con los esquemas de las diapositivas. ¿Ahora se ve nuevamente la diapositiva? Sí. Sí, perfecto. Bueno, tenemos esta otra que nos habla de distintos recursos para protegernos del sol en verano, entendiendo que verano es una época donde, con esto que hablábamos al principio de las temperaturas en Buenos Aires, el sol es bueno tenerlo o mantenerlo de lo más alejado de las carpinterías posible, y ver qué es lo que pasa cuando uno se protege del sol en verano, esa protección, qué es lo que me genera en invierno. Entonces tenemos distintas situaciones. Por ejemplo, un alero lo que me genera es, si yo lo tengo estudiado para que la inclinación del sol sea tal que en verano esté por fuera del alcance de esa carpintería, en invierno, como el sol viene más inclinado, yo voy a tener mayor captación de sol dentro de ese interior, pero también tengo un tramo de esa carpintería, una superficie que queda en sombra. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que en invierno una carpintería que queda en sombra es una superficie donde yo tengo mucha menos capacidad aislante que la que tenía con los muros dobles que estábamos viendo al principio. Por lo cual, esa superficie va a dar pérdida. El mismo resultado puedo llegar a lograr con aleros menores en profundidad, pero repartidos en la altura. Que podría llegar a ser el caso de este corte, que es algo similar al concepto del brise soleil, del cual habla Le Corbusier en sus 5 puntos. Ahora, con este recurso repartido en mayor cantidad de piezas, lo que podemos lograr es un filtro, un tamiz, o dependiendo de la posición donde está ubicada la carpintería, podemos lograr estantes de luz, que lo que logren es una carpintería que por ahí está orientada al norte para recibir radiación solar, pero que podría ser perjudicial desde el punto de vista del uso, por ejemplo, en una sala de lectura de una biblioteca o en un aula de una escuela donde uno quiere tener una visión de un plano de trabajo, donde uno va a escribir, donde esté bien iluminada, pero sin el rayo del sol que puede ser molesto. Este tipo de elementos lo que pueden lograr es que la cara siga estando bien orientada, pero que no tenga la molestia que pueda llegar a generar el rayo de sol directo. Este otro recurso de la visera
Para lo que sirve es para evitar, de la misma manera que el alero, que el sol entre en el verano, pero como está separado de la fachada bastante, en invierno lo que logra es un total aprovechamiento del sol en esa carpintería. Otra estrategia puede ser tener una pérgola que reciba vegetación de hoja caduca, una enredadera, que va a perder las hojas en invierno y va a tener captación solar, y en verano va a recuperar las hojas y me va a dar protección, con lo cual hay un elemento que incorpora la naturaleza para acondicionar un espacio interior y a su vez exterior. Y por último tenemos los postiones y las cortinas de enrollar, que funcionan con esta lógica. Nosotros en este caso, de la derecha, tenemos una cortina roller, que podría tener una tela blackout, que es una situación que van a encontrar típicamente en un departamento o una casa construida en los últimos 15 o 20 años, que va a oscurecer perfectamente un ambiente. Ahora, lo va a oscurecer del vidrio hacia adentro, lo cual va a hacer que el rayo de sol atraviese la carpintería, atraviese el vidrio y empieza a generar efecto invernadero. Eso para el verano puede llegar a ser bastante complejo y puede llegar a necesitar una carga de refrigeración bastante grande. Distinto es si uno lo para con este otro recurso, que son las cortinas de enrollar, las cortinas barrio, los pustigones, que al sol lo frenan del lado de afuera de la carpintería. Y a su vez brindan una protección extra en verano en invierno, para que el aire frío no ataque al vidrio directamente y no genere mayores pérdidas. Este ejemplo del medio corresponde con los estantes que estábamos hablando antes, los estantes de luz, que son los que permiten una protección en el interior del ambiente y a su vez dan unas mejores condiciones de luz, más parejas. Me gustaría citarlo a Valiero, que decía que la arquitectura se trata de hacer un hecho estético de lo estrictamente necesario, para contarles que estas estrategias no tienen demasiado sentido si no las usamos para generar buena arquitectura. Entonces, ahora les voy a mostrar una serie de obras que me parecen interesantes como para empezar a ver con estos ojos qué es lo que está haciendo cada uno de los proyectistas en cada caso. Este es el Centro Municipal Distrito Sur, en Rosario, de Álvaro Siza, que incorpora este recurso del alero para proteger las carpinterías en torno a un patio, que es un patio cívico para un edificio que tiene esas características. A su vez genera una protección del agua para estas mismas carpinterías, y a su vez eso genera en el interior otras condiciones. Por un lado, este alero sigue en el interior dándole escala a un lugar de espera, y en las circulaciones tiene otra altura por la cual aparecen unas carpinterías que lo que dan es luz natural a estos espacios, con lo cual hay variedad de recursos aplicados, de los que veíamos recién, puestos en servicio de una obra que es muy interesante para que ustedes la noten y la estudien. Esta es la casa Agua y Font de Solano Benítez, arquitecto paraguayo, proyecta mucho en Paraguay, tiene muchas obras en Asunción, y Paraguay tiene un clima que trabaja mucho con la estrategia de la ventilación cruzado, por ser un lugar que es muy cálido y muy húmedo. Entonces, van a ver en la arquitectura de Solano Benítez muchas transparencias en corte,
donde uno puede llegar a ventilar los interiores de punta a punta, y mucho uso de la sombra. En esta arquitectura es muy importante la sombra, muy importante la libre circulación del aire por las plantas, por los espacios interiores. Nuevamente la casa Mary Short de Glen Marcoux, que va a tener una situación parecida. Hablábamos al principio de estas cubiertas que tienen una inclinación, que ya nos habla de la característica lluviosa del clima, que a su vez tienen unas plantas que son poco profundas y tendiendo a ser transparentes para permitir la circulación de aire. Lo podemos verificar en la planimetría. La búsqueda por la organización del programa de tratar de que todos los espacios tengan esa misma condición pasante para lograr no solo doble visual dentro de cada uno de esos interiores, sino la ventilación cruzada, que es la que va a servir para mantener el clima agradable pese al calor y a la humedad. Y a su vez tiene otras condiciones. Por ejemplo, estos elementos de los que hablábamos, dispositivos de protección, acá tenemos un sistema de parasoles que son más bien tipo cortinas, o sea, son móviles. Tenemos postigones, corredizos, tenemos un sistema de colectores de agua caliente, que están incorporados a la arquitectura. Los colectores van a generar, por la misma radiación del sol, agua caliente para uso en el interior de la casa. Pero es importante tener en cuenta que todas estas cosas no son elementos que se adicionaron a la arquitectura, sino que se concibieron en la misma etapa de proyecto. Y si estos colectores exigen una determinada posición en altura inclinación, para generar o para recibir la mayor cantidad de radiación solar posible, esa posición que tiene el colector está diseñada también para acompañar la pendiente del techo. Mejor dicho, el techo está pensado para que el colector solar apoyado encima no esté soportado por un elemento que lo separa del mismo, sino que está perfectamente apoyado y perfectamente en concordancia con esa cubierta. Después tenemos un ejemplo que es buenísimo. A ver, veníamos de la casa Mary Short, que está en el medio del campo, que puede tener la orientación que el proyectista desee, porque no tiene ningún tipo de límite ni restricciones, entonces está puesta en sentido norte-sur para recibir la mejor orientación posible. Y cuando vemos la casa Soco de Horacio Valiero, en Devoto, lo que vemos es una casa que está entre medianeras, entonces ya empieza a estar condicionada en cuanto a qué orientación puede tomar. Así todo, esta casa que tiene en este punto, el norte, podría tener una fachada que es noreste y una fachada suroeste. Y sin embargo hay un recurso proyectual utilizado para que todos los dormitorios en planta alta tengan buenas orientaciones. Habíamos hablado que noreste era una buena orientación y noroeste también era una buena orientación, con lo cual, si vemos bien, en esta planta tenemos los 3 dormitorios de los chicos, ubicados al noroeste, y a todas las baterías. ¿En qué parte? En el dormitorio de los chicos. Los dormitorios de los chicos todos al noroeste, y el dormitorio de los padres tiene orientación noroeste y noreste, tiene 2 orientaciones buenas. Vemos el estar comedor, que tiene una orientación también noreste, y a su vez por la posición en la que está, ahora vamos a ver más adelante por fotos, tiene esa posibilidad de estar pasante, reconociendo la totalidad del terreno, que es algo bueno
a nivel proyecto y también pudiendo aprovechar la ventilación cruzada, que es algo bueno al nivel de diseño con el clima. Por último, todos los servicios están ubicados en la cara sureste, que no solo es la mala orientación, sino que también es el vecino, con lo cual le da una cierta separación sonora por ahí con un vecino. O sea, hay un montón de decisiones proyectuales en esta casa que van para todos lados, para todas las direcciones, que hacen que un proyecto sea un gran proyecto de arquitectura. Estas son las imágenes de la casa entre medianeras, tomando el acceso, y acá vemos otro dato, que es el acceso, la llegada hasta la puerta, es siempre a cubierto y a una altura simple para que uno pueda ir dejando el paraguas, buscando la llave, sin mojarse a la hora de llegar a la puerta de entrada de la casa. Este es un patio delantero de la casa que tiene esta carpintería en doble altura, o en altura y media, mejor dicho, al estar comedor. Los dormitorios de los chicos, que también tienen un alero para proteger las ventanas del agua y del sol, como se ve en esta foto. Y también tienen las cortinas de enrollar, que no solo van a oscurecer la casa durante el día, también van a proteger las ventanas durante la noche, cumplen una protección solar, cumplen una aislación térmica, y todo generando un proyecto de mucha calidad arquitectónica. También nos encontramos con muros de ladrillo, que seguramente nos estén hablando de muros dobles, muros mixtos, que están hablando de una envolvente que está pensando en las aislaciones térmicas. Esta imagen es desde la puerta de la casa, viendo cómo a su vez la medianera que separa del vecino tiene esa pequeña perforación que también me permite recuperar sol, que es un buen sol, el sol del noroeste. Entonces, ese seguramente me esté brindando algo de iluminación, no solo a este lugar, sino también a los dormitorios. Este es el estar en altura y media. Altura y media porque no tiene dos niveles, tiene un nivel y un poco más, suficiente para que este lugar tenga la escala que necesita un espacio principal de la casa, pero que no tenga tanto volumen de aire como para después mantenerlo acondicionado, para mantenerlo cálido en invierno o fresco en verano. La misma imagen desde el otro lado, donde vemos de vuelta multiplicidad de elementos que protegen esta carpintería, como estas esterillas que regularán la cantidad de sol que va a entrar en algún momento, cortinas para permitir la entrada de luz natural, pero dar privacidad que soporta las cortinas de enrollar de este estado. Vamos al exterior y vemos cómo la diferencia de pisada entre la planta alta y la planta baja genera este lugar para comer al aire libre, que está nuevamente puesto en escala, altura baja, protegido de la lluvia, protegido del sol, como se ve en esta foto. Con lo cual uno puede imaginarse ahí comiendo un día de verano un asado sin que lo esté partiendo el sol por la cabeza. Y este es el dormitorio de los padres, que tiene esa doble fachada, esa doble orientación al noreste y al noroeste, y la fachada que empieza a anunciar ese gesto de la carpintería que va a pegar la vuelta, que va a buscar la esquina, que va a romper la caja. Otra obra de Valiero, la Casa Fernández Ox, más conocida como la Casa Amarilla, en Colonia, Uruguay, que trabaja con el recurso de la galería como espacio principal para estar en la casa al aire libre. La galería está en esta posición en planta, y si uno hubiera pensado que esta galería
arranca en este punto, en esta línea de columnas, y sigue hasta esta ventana, donde está el estar comedor, esa galería se podría haber vuelto un punto bastante oscuro en este lugar. Sin embargo, en este proyecto, la galería conforma la fachada, protege las ventanas de los dormitorios, y en este punto se abre para darle un poco más de iluminación natural al estar. Como se ve en esta foto, además tiene una planta trepadora que seguramente pierda las hojas en invierno para darle más iluminación y más calefacción natural, que es el sol, a este estar comedor. Lo puse a Sacriste con la casa Schuchmann en Tucumán, como otro ejemplo, donde se pone este espacio como galería, espacio semicubierto, al aire libre, que sigue buscando las transparencias para generar ventilación cruzada en un clima que es bastante cálido y húmedo. Y lo puse a Sacriste justamente porque si ustedes leen el libro de Sacriste, Charlas a principiantes, él habla de la Carta de Atenas, donde se cita que toda construcción bien pensada debe cumplir como mínimo con las llamadas alegrías esenciales: el aire, el sol, el espacio abierto, la vegetación, el silencio y la privacidad. Todas cosas que son fundamentales, con esto que hablamos de generar un refugio para la vida de los usuarios en la casa. En la casa o en los edificios que estamos proyectando. Otro arquitecto interesante para tener en cuenta a la hora de considerar el clima es a Vladimiro Acosta. Es un proyecto en La Falda, en Córdoba. Vladimiro Acosta es un arquitecto que nos llegó importado, vino de Odessa. Y el tipo como inmigrante se genera algo muy importante en los inmigrantes, ya lo van a ver en las clases sobre Neutra y Breuer, arquitectos que vienen de Europa, de otros climas, y llegan a América y se encuentran con otras situaciones de vida, con otras posibilidades a nivel clima, y empiezan se ponen muy sensibles al respecto. Que por ahí a nosotros, por darlo por hecho, por algo que está ahí, que no tiene mayor importancia, a veces lo dejamos un poco de lado. Vladimiro Acosta desarrolló el sistema Helios, que eran una serie de gráficos donde analizaba los recorridos solares y estudiaba sus obras y tenía en cuenta qué era lo que pasaba, y era el que había propuesto esta idea de viseras que estaban muy separadas de la casa, y lo que generaban eran asoleamientos totales en épocas del año y sombras totales en otras épocas del año, de acuerdo a lo que él necesitaba para ese proyecto. Y a su vez esos sistemas lo que generaban eran lugares muy interesantes dentro de las viviendas, como esta terraza en una casa en Bahía Blanca, donde esas viseras están puestas en lugares donde uno tiene lugares para sentarse, para mirar, siempre refugiado del sol. Vladimiro Acosta decía que el trabajo del arquitecto debe concentrarse en la creación de espacios altamente habitables. El sistema Helios no es un habitamiento auxiliar pegado al edificio, sino que constituye una parte orgánica de su arquitectura. Con espacios altamente habitables estamos hablando de eso, de lugares donde uno quiere permanecer y no irse rápidamente porque no se pensó en hacer una actividad determinada. Y hablando de arquitectos que viajaron y que la arquitectura, que la realidad de América le generó cambios importantes en su manera de proyectar, lo tenemos a Le Corbusier,
que en La Plata proyectó la Casa Curuchet, que yo les recomiendo ir a visitarla a aquellos que no hayan ido, donde van a ver una obra que reúne todo lo que tiene que reunir una obra de Le Corbusier en los 5 puntos, como por ejemplo, y muy destacable en esta particularmente, los brise soleil, que son los que hacen que esta fachada, que de otra manera sería totalmente transparente, tenga una continuidad con los vecinos, genere una fachada para la ciudad, y a su vez que proteja esta fachada vidriada del consultorio del médico, del doctor Curuchet, y también por una losa que la protege del sol y del agua, para balconear a ese parque, que es este lugar que tenemos acá, para balconear al parque que está frente a la casa. Por último, me gustaría mencionar que la luz no solamente es un recurso utilitario dentro de la casa, un elemento que sirve para dar calefacción, y que hay orientaciones que son totalmente perjudiciales, sino por el contrario, las orientaciones oeste y este generan luces rasantes, generan luces que pueden llegar a generar contrastes, efectos que le agregan mucho drama a la arquitectura para ciertos momentos del día, muestran texturas, efectos de colores, etc. Y este es un ejemplo, es la casa de té de Álvaro Siza, un restaurante que está frente al mar, y que es una obra también espectacular para que ustedes vean. Y otro ejemplo que me gustaría traer es a Eladio Dieste, la iglesia de Cristo Obrero, que en principio es un edificio bastante monolítico, cerrado al exterior, y uno puede notar pequeñas ventanas, pequeñas entradas de luz, tanto en la cara norte, que es esta que vemos acá en la foto, también rajas entre las fachadas y las cubiertas, como en los laterales, donde tenemos estas pequeñas entradas con distintas texturas y distintos vidrios de colores. Y eso lo que dan los interiores son espacios totalmente dramáticos, que juegan no solo con los relieves y las texturas del ladrillo, sino también con cómo la luz realza esas texturas y esas superficies. Y bueno, finalmente, hablando de esa sensibilidad de los arquitectos respecto al clima, quería poner esta foto de un mismo arquitecto en distintos lugares, en distintos países, en distintas épocas de maduración de su obra, que es Le Corbusier en la Weissenhof de Stuttgart, en Alemania, clima frío, donde las ventanas están puestas a filo externo, porque si estás en Alemania y hay sol, como muestra esta foto, pero no es lo más común, vas a querer que el sol entre lo máximo posible y vas a tener la ventana lo más afuera posible para captar lo máximo que puedas. Y él mismo proyectando varios años después, en su experiencia en la India, la Villa Yodan, donde prácticamente uno ve la fachada y no descubre dónde está el vidrio. El vidrio está muy atrás, está muy protegido, si es que está, y están estos parasoles, y está el material en bruto, y está la sombra, y es el mismo arquitecto. Entonces, eso, como para cerrar, me parece que está bueno tener en cuenta cómo la arquitectura necesita tener una reflexión respecto al lugar donde está implantada y proponer algo al respecto. Bueno, esa es la bibliografía, si quieren chusmear, y eso es todo.
Buenísima, Raúl. Muy buena, ¿eh? Bueno. ¿Alguien tiene alguna consulta? Había una consulta en el chat que podemos levantar, que era sobre una de las casas de Murku. Ya lo voy a encontrar, ¿eh? Acá Gabriel Martins preguntaba si la pendiente del techo tendrá la mejor para el ángulo solar en invierno. Entiendo que esa pregunta sucedió en el momento que estabas contando la casa de Murku. Mirá, el ejemplo de Markut viene para plantear justamente ese tema. Lo ideal es la latitud en la y cuando uno tiene que pensar en sistemas de captación solar, tanto para colectores de agua caliente como para paneles fotovoltaicos, uno tiene que pensar no en el invierno, sino que tiene que pensar en un promedio. A menos que esos sistemas sean regulables en altura y uno pueda ajustarlos para invierno y verano, con lo cual irían cambiando la inclinación. Si uno los tiene fijos, porque trata de integrarlos completamente con la arquitectura, lo que tiene que hacer es calibrarlos para el promedio anual, que es el equinoccio, o sea, una etapa intermedia, la primavera y el otoño. Es muy probable que Markut haya tenido eso en cuenta para no tener esa idea de adicionar el colector solar a la cubierta y que si yo tengo la cubierta en esta posición, voy a tener los colectores puestos en otra posición totalmente distinta. ¿Te puedo hacer una pregunta de los colectores? Hola. Sí, cómo no. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va? ¿Los colectores, digamos, están puestos de sistema independiente o forma parte del sistema térmico del agua? O sea, ¿aportan a elevar la temperatura o son totalmente independientes? Mirá, en el caso de la Mary Short, de Glenn Markut... ¿Sabes por qué te pregunto? No. Así tienes una idea más clara de la pregunta mía. Sí. Porque entiendo que los colectores de hoy, o sea, para ser más eficientes, tienen un vacío, ¿no es cierto? Sí. Entonces logran no tienen pérdida, ¿cómo es? Pérdida de calor. Pero eso es en la actualidad. En ese momento no sé si tenían esa tecnología, por eso mi pregunta. En el caso puntual de la casa de Markut, no estoy al tanto de ese tema en particular. Pero uno lo que tiene en cuenta fundamentalmente es, si uno tiene un sistema de colectores de agua, hay que estudiar bien cómo es el clima. Si uno va a tener una buena disposición de sol durante todo el año, puede llegar a usarlo como único sistema. Cuando la disposición solar no es total para todas las épocas del año, siempre conviene usarlo como complemento. Es decir, va a haber un dispositivo de calentamiento que va a recibir el agua precalentada. Hay climas en los que eso se da más favorablemente, como puede ser Jujuy, La Puna y en todo el altiplano, donde hay mucha disposición de sol durante todo el año y con mucha radiación, y climas donde los sistemas terminan siendo complementarios. Habría que estudiarlo puntualmente en ese lugar de Australia, si es esa la disposición, la disposición que uno puede llegar a tener, la disponibilidad que puede llegar a tener de sol durante todo el año. Te agradezco. O sea que como conclusión, digamos que si lo puso, es porque realmente se podía aprovechar y transformar. Sí, seguramente, claro, seguramente. Muchísimas gracias. Gracias. Bien. ¿Hay alguna pregunta más? Si no... Raúl. Sí. ¿Cómo va, Berto? Escúchame, a ver si podemos aclarar esquemáticamente, porque me parece que le puede servir, aunque sea esquemáticamente. A ver, ¿cómo sería la disposición teórica
de un parasol al norte, al este, al oeste. ¿Y qué pasa con el sur? ¿Qué pasa con el sur? Sí, bueno, este, oeste y sur. Como contaba en estos cortes, norte-sur, este-oeste y los intermedios, cuando uno está orientando una ventana al norte, el sol va a tender a estar más bien vertical, con lo cual sería suficiente disponer un parasol que sea horizontal para frenar el sol. Ahora, cuando estamos orientando al este y al oeste, frenar el sol, que ya viene bastante inclinado, es para problemas, es difícil, con lo cual uno tiene que ubicar parasoles verticales, lo cual no siempre va de la mano con aprovechar la vista que pueda llegar a tener una ventana. Con lo cual, las ventanas puestas al este y al oeste sería bueno que estén bien puestas, más que protegidas por parasoles, que es el caso, no está en la teórica, pero es el caso de aquella ventana que pone Bucho en la escalera de Punta Piedras, que está ubicada para generar un efecto dramático. Y ahora con las orientaciones sur, el parasol no es algo necesario, porque es raro que uno tenga el sol, salvo en una época del año, que es en el verano, que uno tenga una entrada solar desde el lado del sur. Por tanto, uno va a tener una carpintería libre de parasoles y sería ideal que sea lo más controlada posible para tener la menor cantidad de pérdidas. Perfecto. Después, hay una sutileza ahí que siempre lleva a debate, si el parasol que va al este y al oeste va, no sé cómo explicarlo, ¿en cuál de las dos direcciones va? El vertical. ¿Viste que va inclinado? Entonces, hay un problema generalmente con el sol de la tarde, el sol de oeste de la tarde, que es el más peligroso de todos. Cuando el sol se está poniendo a última hora, ese sol hay que pararlo. Y a veces se ponen parasoles en el sur para parar ese sol, que es el más dañino de todos. Pero es como una sutileza. Pero lo tengan presente. Sí. Bien. Nosotros estuve trabajando varios años en la cátedra de Martin Evans y Silvia de Schiller, de diseño bioambiental, y directamente se satanizaba esas dos orientaciones como mala palabra. Pero en realidad son las orientaciones que aportan otra cosa a los interiores, porque son los rayos de sol que más poesía le pueden dar al interior de la vivienda. Es el rayo de sol naranja, es el rayo de sol que entra en ese momento del día donde uno ya terminó y se prepara un trago y se tira a descansar. Entonces, ¿por qué privarse de ese sol? Es cuestión de trabajarlo de forma bien controlada. Acá, Raúl, justo en el chat hay una pregunta que por ahí aporta, como para continuar el hilo de lo que estás diciendo, que dice, ¿por qué ese sol es el más dañino? Entiendo que se refiere al del oeste. Dañino en el sentido de... dañino en el sentido que es últimas horas del día, solo en verano, porque en invierno no voy a tener sol del oeste, y el día arrancó en verano, arrancó con 20 grados, para el mediodía ya está en 27, y si te agarró a la tarde con las ventanas cerradas a más de 30 grados, ese sol es el que te termina matando. Por eso se lo trata dañino y se lo demoniza, pero bueno, hay que tenerle respeto. No es cuestión de poner ventanas para todos lados sin ningún tipo de cuidado, como pasó, por ejemplo, en un edificio de Vignoli que hizo frente al jardín japonés, que tuvo ese problema de tener grandes aberturas al oeste en pisos muy elevados, con lo cual ni siquiera los vecinos le frenaban el sol,
y bueno, tuvo problemas bastante graves. Raúl, levanto dos preguntas más que hay en el chat. ¿Puedo hacer un aporte rapidito? Sí, Roberto. Donde yo vi que se usaban parasoles en forma efectiva, porque yo estuve ahí adentro, es en los colegios, por ejemplo, o en oficinas. Yo estuve en Techín y, por ejemplo, bueno, era imposible trabajar cuando el sol te pega de frente, y en un aula también. O sea, en ese tipo de cosas sí son efectivos. No para vivienda, sino para desarrollar alguna tarea, un trabajo o algo por el estilo. Ese era un aporte que yo lo vi, que el parasol vertical en el este funcionaba. Porque si no, no podés ni escribir, ni dibujar, ni nada. En la casa, en la sede de gobierno, está en Parque Patricios, ahí tienen el alero hacia el norte, y el gran alero hacia el norte para defenderse del norte. Y tiene parasoles al este y al oeste en cada una de las dos caras para defenderse del este y del oeste, y la contrafachada no tiene nada. Vidrio limpio. Podría ser que hay como para saber de qué tan largo tendría que ser el alero, o sea, sé que seguramente es respecto a la ventana, pero como una fórmula rápida de decir, bueno, si la ventana tiene 2 metros, tanto parasol o algo así. Como vos dijiste, depende mucho de la ventana. Podías ir a recetas de decir, necesito un alero para proteger, que coincida con algo que necesito también, como una mínima medida para circular al exterior, protegido del agua, y eso te va a dar un alero entre 60 y 80 centímetros, pero lo mejor sería proyectar con los datos en concreto, con lo cual lo que puedo ofrecerles es subir estos cortes, compartirlos en el drive de la cátedra para que los tengan en cuenta, porque evidentemente a mayor altura tiene la carpintería, mayor profundidad va a necesitar el alero. Si es que la respuesta va a ser el alero, las respuestas son varias, como lo mencionaba. Aparte depende de dónde esté ubicado el parasol, ¿no? Exactamente. Acá estoy viendo unas fotos de la FADU cuando tenía los parasoles en Google, pero no las puedo compartir. Parasoles que algunos funcionaban y otros no. Tenían Sí, que eran ver el mismo parasol en todos lados. la estética del edificio, digamos, porque tenía para las cuatro orientaciones tenía el mismo tipo de parasol. O sea, claro. Algunos funcionaban, otros no funcionaban y otros se caían, dicen. Bueno, la mayoría se caían. Acá mando al chat un link donde se ve una foto ahí de época de la fachada. Raúl, levanto dos consultas más del chat para cerrar. Dale. Una es si podría... Perdóname una cosa antes, que para el tema del cálculo del parasol. Yo en alguna época usaba algo que se llamaba el Sun Finder, que era digamos, una especie de planilla que te permitía calcular de acuerdo a dónde ponías la ventana y dónde estaba la ubicación del ambiente, exactamente cuál era el parasol que tenías que hacer, qué profundidad le tenías que dar para permitir que el sol en verano no entre y en invierno entre. Supongo que en este momento debe haber un programa de computación que te permiten hacer eso con absoluta facilidad, ¿no? El mismo SketchUp que vos mostraste hoy, Raúl, te permite diseñar un parasol, digamos, fácilmente. Claro. Sí, los programas de diseño en 3 dimensiones tienen esa posibilidad de verlo a golpe de vista más fácilmente, pero cuando uno quiere ser preciso, siguen siendo mejores los transportadores, como el que menciona Berto. Para mí el mejor libro al respecto es el de Diseño Bioambiental y Arquitectura Solar de Evans y de Schiller, que en una época se conseguía, ahora solo en fotocopias en el centro de estudiantes.
Es muy interesante ese libro para tener en cuenta. Igual nosotros lo tenemos en la biblioteca, ¿eh? Lo tenemos en la biblioteca para consulta. Raúl, como vos decías, de cualquier manera, eso no tiene que ser una prótesis del edificio. Ni hablar, claro. Bueno, uno digamos, tiene que pensar el diseño con esos elementos, pero diseñando esos elementos, ¿no? No como una prótesis, como una cosa que viene agregada y que dice, a mí, como tengo tal orientación, entonces yo le tengo que poner esto. Y te queda una porquería. No, hay que convertir eso en algo bello, ¿no? Buenísima la palabra prótesis para eso. Me quedó mal, le tuve que insertar un parasol. También se podría comentar, Raúl, que se podría usar la vegetación, ¿no? Como para control solar, digamos, los árboles, enredaderas. Bueno, de eso hablaba con el tema de que se pueden usar pérgolas, aprovechando la posibilidad de que pierdan las hojas. Sí. Siempre es mejor pensar en un soporte arquitectónico para esa vegetación que no haga que si un día un mal usuario pasa con una motosierra, deje el edificio expuesto totalmente, con lo cual pensar en un soporte para la vegetación es más interesante que pensar en plantar árboles solamente, que es algo que puede llegar a quedar como a última instancia del proyecto, y lo que queda para el final muchas veces queda o muchas veces puede llegar a quedar sin ejecutarse. Sí, claro. Raúl, acá hay una pregunta más, que podemos cerrar con esta, que alguien consultaba si el sistema Helios era factible para cualquier sistema constructivo. Para cualquier sistema constructivo, o sea, para cualquier materialidad. Sí. Sí, no hay un límite. El sistema Helios se refiere a la disposición de elementos de control solar que exceden el volumen propio del edificio, que puede ser algo similar a lo que mencionaba Berto, de las prótesis que sirven para proteger el sol. El sistema Helios es agregar elementos que pueden generar espacios exteriores habitables, como galerías, por ejemplo, y eso no hay un límite en cuanto a la materialidad. En realidad el sistema Helios es el nombre de una forma de proyectar que utilizaba en su momento Vladimiro Acosta. Hay otro libro para consultar en la biblioteca que es Vivienda y Clima. Vivienda y Clima. Sí. Agrego algo en relación a lo que decía antes Berto de las prótesis, que muchas veces, en los mejores y los más felices de los casos, estos sistemas de protección solar son parte integral y constitutiva del diseño de los edificios. Entonces, digamos, cuando uno dice se lo puedo agregar a cualquier proyecto, bueno, uno se lo puede agregar a modo de prótesis, pero lo interesante de los proyectos de Vladimiro Acosta eran que eran parte generacional o generativa de los proyectos, ¿no? Tal cual. Bueno, yo creo que estamos para cerrar, así 20:30 conectamos en los grupos. Hacemos un pequeño recreo y en 10 minutos nos conectamos en los grupos y seguimos la clase. Nos hacemos un café. Perdón, Elida. Nos hacemos un café. Nos hacemos un café. Me hizo Muchas gracias por invitarnos a uno, ¿eh? Les agradecemos muchísimo. No, por favor, Elida. Hay una... Bueno, ahora nos juntamos a las 20:30 ahora, cambiamos un poquito. Perdón, digo, es un detalle. Hay una frase de Freud, en el libro de Freud, El malestar en la cultura, que dice que el hombre es un dios con prótesis, lo define así, digamos. En donde explica por qué el hombre, el ser humano, genera la cultura a partir de reprimir ciertos instintos. Eso hace que le dé la posibilidad de generar la cultura. Y bueno, termina siendo un dios con prótesis, que
a través de la técnica y la tecnología se transforma en Dios, pero necesita esa prótesis para ser un Dios, o sea, a través de la técnica es un Dios. No es un Dios en sí mismo con poderes propios, sino que lo logra a través de la técnica. Me hiciste acordar esa frase, Berto. Está bueno eso que mencionás, Marco, de la técnica, porque un problema que tuvo la primera arquitectura moderna es eso, es esa confianza del hombre en la técnica como elementos para refrigerar y para acondicionar edificios, moles de vidrio, que finalmente algo que en un momento se consideraban recursos inagotables, en estas últimas épocas nos chocamos contra la realidad de que no lo eran para nada y que tampoco eran baratos. Y bueno, hay que pensar en otra arquitectura, una arquitectura que sea más consciente de su entorno. Y no creernos dioses, además, también. Y no creernos dioses, exactamente. Bueno. Bueno, vamos con Raúl. Y muy buena, Raúl. Un aplauso para Raúl. Gracias. Muy buena. Conectamos en los grupos.